La química en la vida, segunda parte. En este video se hablará sobre la segunda parte de las macromoléculas. En esta ocasión, tratará acerca de las proteínas y unas pequeñas menciones a la cinética enzimática. Te recomiendo ver la primera parte de la serie Macromoléculas, ya que ahí se mencionan algunos conceptos claves para entender con más claridad parte de este video. Sin más rodeos, las proteínas. ¿Qué son las proteínas? Las proteínas son macromoléculas que están formadas por su monómero llamado aminoácido, cuya composición química se basa principalmente en los siguientes elementos químicos: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Estos elementos formarán los grupos funcionales que hacen característico al aminoácido, ya que tienen el grupo amina y el grupo carboxilo, de ahí el nombre aminoácido. Estos aminoácidos tienen una relación directa con el material genético, puesto que dicho material se encarga, en conjunto con otros participantes, de unirlos a través del enlace peptídico con un cierto orden y código para armar la proteína deseada. Si quieres saber más sobre cómo el ADN está involucrado en esto, ve mi video del dogma central de la biología. El link estará en la descripción del video. Volviendo al asunto de las proteínas, estos son tan importantes que cumplen un montón de funciones en nuestro cuerpo. Estos pueden cumplir las siguientes funciones: estructurales, de transporte, de movimiento, hormonales y señales químicas, defensivas, reguladora de procesos biológicos y enzimáticas. En estructurales, por ejemplo, tenemos la queratina, que forma parte de los tejidos como los pelos o las uñas. De transporte, porque la hemoglobina es una proteína transportadora de oxígeno molecular. Quiero agregar que también puede transportar monóxido de carbono. Sin embargo, este gas no genera energía al cuerpo y además es más reactivo que el oxígeno. Esta es la razón por la cual el monóxido de carbono es peligroso para nosotros, ya que no permite el ingreso de oxígeno al cuerpo. Respecto al movimiento corporal, tenemos a la miosina y la actina, que se ven involucradas en contracciones musculares, hormonales y de señales químicas. Por ejemplo, tenemos a la insulina y el glucagón, que son proteínas hormonales que regulan los niveles de azúcar en la sangre. Funciones defensivas o del sistema inmune, porque los anticuerpos son proteínas también llamadas inmunoglobulinas, reguladoras de procesos biológicos. Por ejemplo, la securina participa como un regulador biológico en la división celular. Y por último, pero no menos importante, tenemos funciones enzimáticas y ejemplos de ellos son la pepsina o la amilasa. Como acaban de escuchar, las proteínas están presentes prácticamente en todo nuestro cuerpo. ¿Y a qué se deben sus propiedades tan diversas? Todo eso radica en los ya mencionados aminoácidos. Como bien se comentó antes, estas moléculas orgánicas se unen a través del enlace peptídico por condensación y su estructura básica es la siguiente. En esta imagen se pueden observar los grupos funcionales y el radical libre que conforman al aminoácido. Aquí se encuentra el grupo amina y acá el grupo carboxilo, que es de carácter ácido. Y por último, pero no menos importante, el radical y el hidrógeno. Este tipo de composición molecular le da unas características que permiten formar distintos tipos de aminoácidos gracias al radical y, por otro lado, la posibilidad de unir aminoácidos por condensación debido a sus grupos funcionales. Siguiendo la estructura básica de los aminoácidos, podemos formar diferentes tipos de estos y se clasifican de la siguiente manera en base al cuerpo humano. Están los aminoácidos esenciales y los no esenciales. Los esenciales son aquellos que el ser humano no sintetiza, por lo tanto se deben adquirir a través de los alimentos. Y los no esenciales, por supuesto, son los que sintetizamos. Recordemos que lo que determina el tipo de aminoácido es por la variación química del radical. Acá, por ejemplo, tenemos algunos aminoácidos no polares y los más simples, que son la glicina, la alanina, la valina, la leucina, metionina e isoleucina. Luego están otros más complejos, como los que tienen radicales aromáticos, tales como la fenilalanina, la tirosina o el triptófano. También tenemos otros aminoácidos con radicales polares que no están cargados, como la serina, treonina, cisteína, prolina, asparagina o la glutamina. Y por último tenemos aminoácidos con radicales cargados tanto positivo como negativo. Los positivos son la lisina, arginina y la histidina. Los negativos son el aspartato y el glutamato. Ok, todo muy lindo, quizás terrorífico por lo que te acabo de mencionar, pero ¿qué significa esto? Como ya había mencionado en otro video, los aminoácidos son los ladrillos que van a formar las proteínas y, al igual que un edificio, se tienen que unir en cierto orden y a veces variar el tipo de ladrillo dependiendo de la proteína que se quiera formar. Y entonces, ¿cómo se unen? Nuevamente, es a través del enlace peptídico por medio de condensación, como lo están viendo en pantalla.
y la unión de estos péptidos formarán cadenas y, al igual que los carbohidratos, llevarán prefijos indicando así la cantidad de aminoácidos que tiene la cadena, así como los dipéptidos, oligopéptidos y polipéptidos. Cabe destacar que estas cadenas tienen en sus extremos una terminación amina y otro carboxilo, por lo tanto, estas moléculas serán polares. Además, las uniones entre péptidos también formarán grupos amidas en el punto de unión. Cuando se forman los polipéptidos, o en su defecto una proteína, esta adoptará distintos tipos de estructura, las cuales son primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. La primaria, en pocas palabras, se trata de una secuencia lineal de aminoácidos, con terminaciones aminas y carboxilos en sus extremos ya antes mencionados. En la secundaria, se plegan estas secuencias por las interacciones entre las cargas y polarizaciones de los aminoácidos, formando así una alfa hélice o una sábana beta, que es prácticamente una estructura en zigzag. En las terciarias, estas interacciones van más allá y entre los radicales se forman puentes como las de disulfuro, formando así estructuras tridimensionales que son más complejas. Y la cuaternaria, en pocas palabras, son conjuntos de estructuras terciarias que pueden dar a formas proteicas globulares o fibrilares. Las globulares tienden a ser hidrofílicas, un ejemplo, la hemoglobina, y las fibrilares son hidrofóbicas, como el colágeno o la queratina. Cabe señalar que estas estructuras son muy sensibles a desnaturalizarse, es decir, que pierden sus estructuras nativas. Esto es muy importante porque la proteína pierde su función ante este fenómeno, que puede ser provocado por factores como la temperatura o agentes químicos. Son tan sensibles a este fenómeno que cuando batimos la clara del huevo para hacer merengue, lo que estamos haciendo en realidad es desnaturalizar la proteína que se encuentra en la clara. Así de delicadas pueden llegar a ser las proteínas. ¿Y cómo se rompen estos enlaces entre aminoácidos? Esto se logra a través de la hidrólisis con ayuda de enzimas denominadas peptidasas, para el caso de las proteínas, claro. ¿Y qué son las enzimas? Las enzimas son catalizadores químicos de carácter proteico que disminuyen la energía de activación para una reacción química. Esto ayuda a que esas reacciones sean casi instantáneas y muy rápidas. Por dar un ejemplo muy rancio, si vierto en mi mano ácido clorhídrico, probablemente al cabo de 40 segundos sentiré algo. Sin embargo, si recubro mi mano con las enzimas adecuadas, probablemente mi mano arderá dentro de muy poco. Por otro lado, las enzimas tienen otra característica muy importante, y es que no altera la energía entre los reactantes y productos. Y lo mejor es que son reutilizables, ya que no se alteran en los procesos químicos en que se involucran. Inventando un ejemplo, una maltosa espontáneamente tardará en reaccionar con agua para dar como producto 2 glucosas, ¿cierto? En cambio, si le agregamos maltas a esa reacción, será muy rápida y el producto también serán 2 glucosas. ¿Puedes ver lo importantes que son? ¿Y cómo funcionan las enzimas? La sustancia en donde actúa la enzima se llama sustrato, como la maltosa en el ejemplo anterior. Ese sustrato se unirá a una parte específica de la enzima y esa zona se llama sitio activo, y es en ese sector donde ocurrirá la catálisis. Una vez se forma el producto, la enzima puede volver a usarse. Haciendo un paréntesis, quiero mencionar que hay enzimas anabólicas y catabólicas. En esta última es donde haré énfasis. Las anabólicas sintetizan compuestos más grandes, como las que se ven involucradas en la síntesis de proteínas, y las catabólicas son las que degradan compuestos. Por otra parte, tenemos unas moléculas a las que llamaremos inhibidores enzimáticos, los cuales van a reducir la actividad enzimática. Estos pueden servir para matar agentes patógenos y regular procesos metabólicos. En esta mención general acerca de lo que son las enzimas, solo nombraré a 2 tipos de inhibidores, los competitivos y los no competitivos o alostéricos. En los competitivos son moléculas que compiten con los sustratos y se dirigen al sitio activo. De esta forma, los sustratos no reaccionan porque la enzima ya está directamente bloqueada. En los inhibidores alostéricos, las moléculas se unen a otra parte de la enzima, llamado sitio alostérico, modificándolo de tal forma que disminuye la acción enzimática. En resumen, el inhibidor competitivo le roba el puesto al sustrato en la enzima y el alostérico modifica esa enzima para que no actúe sobre el sustrato. Y para ir finalizando este video, haré unas pequeñas menciones a lo que es la cinética enzimática. Recordemos que las enzimas son catalizadores biológicos, son específicas para cada reacción química y están reguladas tanto en cantidad como en función. Lo que hace la cinética enzimática es estudiar la velocidad máxima de reacciones químicas catalizadas por enzimas y estudiar la constante Km, cuya función determina la afinidad de una enzima al sustrato. Esto nos servirá para entender los mecanismos de reacción enzimática y la especificidad de una enzima. No nos olvidemos que las enzimas son de origen proteico, por lo tanto, estas también se pueden desnaturalizar ante ciertas condiciones químicas o de temperatura.
Esto último va a determinar, gracias al estudio de la cinética enzimática, las condiciones óptimas para el funcionamiento de estos. Por estas razones, el cuerpo humano se mantiene a una temperatura cercana a los 37 grados Celsius, ya que en estas condiciones de calor nuestras enzimas trabajan de manera óptima. Por último, aquí se está observando un gráfico que relaciona la concentración de sustrato con la velocidad de reacción, en base a la cinética de Michael-Menten, como se aprecia en pantalla. La constante Km, que es específico para cada enzima, nos dirá con cuánta cantidad de sustrato se llega a la mitad de la velocidad máxima. Esto nos va a servir para medir la eficiencia de cada enzima ante un sustrato o de la misma enzima en condiciones diferentes, ya sea por algún inhibidor o algún factor de temperatura. La velocidad máxima obviamente se alcanza cuando saturo a las enzimas con sustrato. Esto ocurre porque si yo tengo 10 unidades de sustrato y 5 de enzimas, en ese momento solo 5 de 10 sustratos estarán reaccionando. Y también en esto se ven involucradas otras cosas como teoría de colisiones y esas cosas propias de la cinética. Y muy bien, eso es todo. Muchas gracias por ver este video. Espero que te vaya muy bien en tu examen y pronto subiré la tercera parte que se tratará sobre los lípidos. Y espero haberte ayudado mucho. Soy Pato Khan y me despido.